Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, por favor, capítulo número 1. ¿Ya están por ahí? ¿Sí? ¿Me ayudan a ponerse de pie, familia? Vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, aunque si Dios nos permite, estaremos llegando hasta el versículo número 18. Entonces, les voy a pedir que por favor en voz alta leamos Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, versículo a versículo. ¿Están listos? Versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Acompáñenme a orar, familia. Padre, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa y por abrir tu palabra. Gracias porque tenemos este acceso directo a lo que tú inspiraste y por medio de tu palabra entendemos que tú nos hablas. Te pido en el nombre de Jesús que así sea el día de hoy, que tú nos hables y que nosotros vayamos a casa, a nuestro trabajo, allá afuera, bendito Dios, con la conciencia de que tú nos has hablado y que tú nos has dado, bendito Dios, alguna instrucción a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, familia. Vamos a iniciar ya un poquito más de lleno con la lectura de Santiago. La semana pasada descubrimos quién era Santiago. Fue impresionante estarle buscando en la Biblia cuál de los Santiagos que encontramos en la Biblia es el que escribió. Y al final encontramos que el autor de esta carta, la epístola de Santiago, es el hermano del Señor, el hermano de Jesús, o medio hermano, como ustedes quieran llamarlo. Miren cómo empieza en el versículo número 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago arranca de una manera muy directa hablando acerca de las pruebas. Cuando en este texto habla de pruebas, habla de tribulaciones, es decir, de situaciones que dentro de mi vida cristiana se tornan difíciles y se tornan complicadas. ¿Por qué les está escribiendo esto? Acuérdense a quién les está escribiendo. Le está escribiendo a las 12 tribus que están dispersas, ¿no? Esta dispersión, como les dije en la introducción, la podemos ver incluso en el libro de Hechos, ¿no? En el día de Pentecostés, eso lo platicamos la semana pasada, pero también podríamos pensar que Santiago tiene en mente a los cristianos que huyeron cuando inició la persecución. ¿Se acuerdan que había un loco por ahí llamado Saulo de Tarso que estaba matando a los cristianos? Pues a partir de que ese señor empezó a perseguir a la iglesia se dispersó y empezaron a irse de aquí para allá, a huir, excepto los apóstoles, fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén. Entonces probablemente Santiago tiene en mente a estos hermanos que huyeron a otros lados y que están pasando por pruebas, ¿sale? Entonces, fíjense cómo Santiago en este capítulo nos va a hablar de dos cosas muy interesantes. Primero, las pruebas, que es lo que va a mencionar desde el versículo 2 hasta el versículo 11, y a partir del versículo 12 nos va a hablar de tentaciones, que son cosas muy distintas, ¿ok? Ahorita enfoquémonos a las pruebas. Las pruebas regularmente son situaciones que se generan externamente a mí. Es decir, yo voy caminando normal en mi vida de cristiano y suceden cosas externas a mí que me van a poner a prueba. ¿Cómo es esto de una prueba? Ustedes saben, ¿verdad? Con una prueba lo que se hace es que se evalúa la capacidad o se evalúa el conocimiento de alguien o de algo, ¿sale? Una prueba al final lo que va a hacer es permitirme a mí subir un escalón más. En la escuela, por ejemplo, cuando te hacen exámenes, son para ver si tú puedes subir al siguiente grado o al siguiente nivel, ¿no? En este caso, pareciera que las pruebas Dios las usa justamente para empezar a ver qué tan firmes estamos nosotros en nuestra fe, ¿sale? Entonces,
lo que hace Santiago es tratarnos de ponernos en ese contexto. Miren, las pruebas, lo que van a hacer es llevarlos a ustedes a otro punto. No me gusta usar esto de otro nivel, no sé por qué extraña razón no me gusta, pero las pruebas cuando las superamos nos van a llevar a algo más, a algo más. Pero dice Santiago que cuando estemos en esas pruebas, nosotros tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en ellas. Ahora fíjense algo curioso. Santiago pareciera que nos está diciendo que en algún momento nos vamos a encontrar en pruebas. Santiago no está diciendo, si acaso alguna vez, ¿no? Si ustedes por casualidad se encuentran en alguna prueba, estén gozosos. Lo que Santiago está diciendo es que va a llegar en algún momento una prueba. Va a llegar porque va a llegar. Entonces, regularmente una prueba, cuando estamos pasando por una prueba, somos afligidos. En este caso, por ejemplo, están en persecución. Y algunos, cuando hablamos de pruebas, les llegan a llamar como situaciones santas o pruebas santas, que al final son cosas que Dios está permitiendo externas a ti, que van a hacer que se pruebe tu corazón para ver qué tan firme está tu fe. Más o menos me estoy explicando. La tentación, por el contrario, lo vamos a platicar al rato, es algo que nace en el interior del ser humano, un deseo pecaminoso. Pero la prueba, al final, insisto, es algo externo, que está sucediendo, que va a probar qué tan firme estoy en mi fe. ¿Más o menos me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nos hallemos en diferentes pruebas, tengamos sumo gozo en medio de ellas. Entonces, familia, ustedes y yo no vamos a elegir si vamos a tener pruebas o no, porque seguro van a venir. Lo que sí podemos elegir es en las pruebas, en medio de las pruebas, cómo vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar en medio de las pruebas. Ustedes saben que las pruebas pueden producir en el creyente muchas cosas, ¿no? Pueden producir una decepción absoluta de Dios, ¿no? Lo que platicábamos en la mañana. ¿Cómo es posible que tú permitas que esté sucediendo esto? Y parecemos niños y hacemos berrinche y decimos, todo por eso ya no voy a creer en ti y me alejo del Señor, ¿no? Entonces, las pruebas al final van a determinar qué tan confiado estoy en Él, qué tan seguro estoy de que su voluntad es lo mejor que me puede pasar a mí como creyente. Esa es una de las cosas que pueden pasar. Nos podemos decepcionar de Dios porque Dios no me dio o no hizo las cosas como yo creía que tenían que suceder. En medio de las pruebas también nosotros, una de dos, insisto, o nos decepcionamos o renegamos también, ¿no? Le empezamos a echar la culpa a Dios de todo lo que nos está sucediendo, en lugar de tener una buena actitud en medio de las pruebas. Cuando Santiago dice todo esto, si solo leemos el versículo 2, suena fuerte, ¿no? Yo, Nelson, por cómo soy, diría, pero ¿por qué? ¿No? Si al final las pruebas nunca van a ser causa de gozo en nadie, sea creyente o no sea creyente, pues no, pues uno se enoja cuando las cosas se ponen difíciles, uno se entristece cuando las cosas se ponen mal, uno se pone de todo menos gozoso. Entonces, que por favor Santiago nos explique por qué como creyentes tendríamos que tener gozo en medio de las pruebas, ¿no? Leamos el versículo 3 entonces, porque si no, yo sí me enojo. Sabiendo que la prueba de... ok. Cuando yo estoy en medio de la prueba, debo tener la conciencia de que esta prueba lo que va a generar en mí se llama paciencia. Paciencia. La prueba, como les dije, me va a llevar a algo más. Aunque si yo leo el versículo 2 y el versículo 3 también digo, o sea, estoy gozoso en medio de la prueba y esto me va a generar paciencia, ¿y de qué me sirve?
Pues vamos a leer el versículo número 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. Ok, ya Santiago me está diciendo por qué y para qué necesito tener una buena actitud, una actitud de gozo, una actitud de conciencia de que Dios está permitiendo eso para algo. ¿Cuál va a ser ese algo? Que sea perfecto y que sea cabal. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Qué está diciendo Santiago? A ver, señores, cuando se encuentren ustedes en medio de la prueba, por favor, no renieguen. No se quejen. Al contrario, tómenlo con gozo, tómenlo con alegría, porque en la medida de que ustedes sean probados y probados y probados, ustedes van a llegar a un punto en el que tanta prueba, se oye fuerte, ¿verdad? Que tanta prueba va a completar la obra de la paciencia. Es decir, no con una sola pruebita ya voy a entonces llegar al punto de ser perfecto y cabal, sino que la paciencia, para completar su obra, va a necesitar una prueba y otra prueba y otra prueba. ¿Ya cuántas van? 3, 4. Otra prueba. Y las que Dios determine. Estas van a completar una obra dentro de mí que sea perfecto. Acuérdense que la perfección, cuando las escrituras nos hablan de perfección, no habla de que ya no cometamos errores, sino habla de una madurez. ¡Wow! Ok, ¿a qué me van a llevar entonces las pruebas? ¿Y cuál va a ser el resultado de que mi actitud sea la correcta en medio de las pruebas? A que yo empiece a madurar. Que deje ya de ser de un niño. Que ya deje de pensar como un niño, que deje de decidir como si fuera un niño. Maduro. Y cuando usa la palabra cabal, cabal es que todo está en su lugar. Habla de integridad. La paciencia que nosotros demostremos en medio de las pruebas, no solo de una, sino de las que vengan, entonces harán que nosotros seamos perfectos y que seamos íntegros, que seamos maduros y que seamos personas bien firmes en nuestra fe y determinados en nuestra fe. Sin que les falte cosa alguna. Cuando la paciencia, cuando esta hace su obra completa de nosotros, cuando ustedes son maduros e íntegros, familia, no les falta nada. Es todo lo que necesitan. Madurez e integridad, perfección y que seamos cabales. Versículo número 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, fíjense cómo pareciera un brinco que hace Santiago en los temas que está hablando, pero no lo debemos ver como un brinco. Realmente lo que está haciendo Santiago sigue hablando de estas pruebas en las que estamos metidos como creyentes. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría para enfrentar todas estas pruebas, ¿qué tiene que hacer, familia? Pídasela a Dios, por favor. No todos estamos o nos sentimos capacitados para enfrentar las pruebas. Lo que está haciendo Santiago es llevarnos a un punto en el que estemos conscientes, primero, de que vamos a tener que pasar por pruebas, y lo siguiente, que debemos depender completamente de Dios en medio de estas pruebas. Si la cosa ya se puso muy difícil y no sabes cómo reaccionar, ¿qué hacer? Si te falta sabiduría en medio de esa prueba, depende de Dios, busca a Dios, ve a Dios, pídele a Dios sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con conocimiento, con que estemos llenos de conocimiento, sino la sabiduría tiene que ver con cómo reaccionar ante una situación. ¿Cómo respondo yo ante un problema? ¿Cómo respondo ante algo que está sucediendo y que de alguna manera me está afectando como creyente? Entonces, si yo en medio de una situación siento que estoy perdido y extraviado, tengo que ir a Dios, recordar mi dependencia de Dios y pedirle a Él sabiduría. Miren lo interesante que dice Santiago. Dice, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada.
Y uno dice, pues qué padrísimo, ¿no? O sea, yo se la pido a Dios y Dios me la da, pues excelente. Entonces estoy en medio de un problema y le pido y le ruego a Dios, dame sabiduría, por favor, y Él me la va a dar. Pareciera que ahí termina Santiago la idea, pero no. Miren cómo hay que pedir, versículo número 6. Pero pida con fe. ¿Van a pedir algo? Pídanlo con fe. Hay que pedirlo con fe. Acuérdense que la fe es la única moneda que tiene valor en el reino de Dios. La fe es lo que vale delante de Dios. ¿Qué significa eso, Nelson? Significa que Dios lo que está viendo en nosotros es en qué medida estamos confiando en Él. En qué medida realmente le creemos a Él. Eso es la fe. ¿Hasta qué punto estamos seguros de que dependemos de Él? ¿Hasta qué punto creemos que en medio de nuestra prueba Dios realmente tiene una idea buena para nosotros? Porque la prueba es eso. La prueba es llevarnos a un punto, ¿para qué? Para madurar, para crecer, para ser íntegros. Pidamos con fe, no dudando nada. Santiago. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense cómo Santiago va a empezar a armar un escenario en el que deberíamos estar la mayoría de los cristianos, confiados 100% en Dios. Cuando uno tiene dudas, cuando uno no tiene una fe firme, nos parecemos a la onda del mar, que es arrastrada de aquí para allá, de aquí para allá. Hoy estamos súper confiados en el Señor y de repente oímos algo, vemos algo, nos pasa algo y ya estamos dudando. Hoy creemos que el Señor nos va a responder porque hemos estado orando, ayunando y gritando y todo. Y cuando no vemos el resultado, enseguida empezamos a quejarnos. Empezamos a reclamar. Esto que está ilustrando Santiago como una onda del mar es eso. Un cristiano que dice que hoy está firme y mañana ya no lo está tanto. Un cristiano que hoy dice, confío plenamente en Dios, estoy seguro que Dios me va a dar esto y no me lo da. Y digo, pues es que Él no me cumple. Como la onda del mar, de un lado para otro, de un lado para otro. Versículo número 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por favor, familia. No pensemos que el hecho de decir hoy que confiamos en Cristo y mañana no, que hoy sí quiero, mañana no quiero, va a hacer que Dios nos responda. En su infinita misericordia Dios lo hace. Pero al final, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está firme nuestra fe o está fluctuante? Hoy sí, mañana no. Miren, esa sensación de estar súper animado respecto a leer la Biblia y orar y luego no estar súper animado, a todos nos pasa. O sea, hoy estamos animados y luego mañana ya no. Hoy amanecimos con todas las ganas y luego ya, a todos nos ha pasado. No me digan que no. A mí me ha pasado. Es que no se trata de lo que uno siente, familia. La fe no se trata de lo que uno siente, de que hoy sí traigo todas las ganas. Hoy no quiero. No se trata de lo que estoy sintiendo, sino de lo que yo estoy decidiendo. Quiero, pues qué padre, eso me impulsa, ¿no? Y le echo más ganas y como que veo más cosas y entiendo más cosas y todo. Y no quiero, de todos modos voy. Y aunque me está costando trabajo, aquí estoy. Entonces, aunque a veces mi ánimo está por hasta ribototota y a veces hasta por los suelos, no dependo de mi ánimo para entonces estar firme en mi fe. ¿Me estoy explicando? Ok.
no pensemos que el que se deja llevar por lo que siente, por su ánimo hasta arriba o su ánimo hasta abajo, no, por favor, no pensemos que vamos a recibir cosa alguna del Señor. Necesitamos estar firmes en la fe, convencidos en nuestra fe. Miren lo que dice el versículo número 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se dan cuenta? No se trata de que estoy hoy contento y mañana triste. No se trata de eso. Se trata en que estoy firme y convencido. El hombre de doble ánimo, es decir, aquel que se deja llevar por lo que cree, por lo que siente, esta persona es inconstante. Entonces, por supuesto que sí. Hoy digo que creo, mañana no sé si creo. Hoy digo que confío, mañana no sé si estoy confiando tanto. Esta palabra de doble ánimo habla de alguien que es indeciso, que alguien que es inconstante, alguien que duda de su fe y de sus convicciones. De hecho, esta palabra de doble ánimo significa dos almas. Una persona que tiene dos formas de pensar, dos criterios, dos maneras de concebir la fe, de repente por la derecha, de repente por la izquierda. Y Santiago nos está diciendo, señores, así no se puede. Necesitamos ser de una fe, de un ánimo, de un alma, de un pensamiento, de una convicción. Necesitamos ser de Cristo. Santiago está hablando fuerte porque está iniciando el cristianismo prácticamente. En ese momento el cristiano está súper expuesto a que cualquier idea que le venga, pues dice, creo que sí, suena bien. Santiago está diciendo, no. O es Cristo o es Cristo. O es Cristo o es la ley, ustedes decidan. Porque en ese momento esa es la situación, ¿no? O es Cristo o es la ley, señores. Una sola alma, un solo ánimo, para que ustedes no sean inconstantes, sino que sean constantes en su fe y en su determinación. De verdad, familia, va a haber días que nos vamos a levantar sin ánimo, Va a haber días, pero no se trata, vuelvo a insistir, de eso. Se trata de qué tan convencidos estamos. Y que esas convicciones nos hagan dar pasitos, aunque sean pequeños, pero que nos hagan dar pasos. Pero con una convicción firme, para que no seamos como estos que tienen dos almas, doble ánimo, que hoy sí, mañana no, etcétera, etcétera. Santiago, versículo número 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Parece, Santiago, ¿qué estás haciendo? Como que te vas para acá y te vas para allá, pero sigue hablando de lo mismo, Santiago. Miren lo que dice el 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago dice, a ver, miren, el tema de las pruebas no solamente es para la gente pobre o solamente para la gente rica. El tema de las pruebas es para ambos. Cada quien la vive según sus circunstancias. Entonces, vamos a regresar al 9, perdón. Entonces, el que es pobre, el que es de humilde condición, tiene que saber que en medio de sus pruebas él tiene que gloriarse en su exaltación, es decir, en lo que el Señor ha dicho acerca de él. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, ¿no? Porque al final del pobre, su riqueza es el Señor mismo. Su tesoro, su más grande tesoro es el Señor, la obra que hizo el Señor por él. Entonces, el pobre al final se va a exaltar en que él, en medio de su prueba, ya no tiene nada que perder y se gloría en su Señor. Él es la causa de que él siga adelante a pesar de las pruebas. Y el rico tiene que enfocarse ahora en su humillación. Porque el rico, cuando tiene tanto, es muy probable que se desvíe y empiece a confiar en lo que él tiene en lugar de confiar en su Señor. Al final, tanto el rico como el pobre tienen que poner a Cristo en medio de su vida, en medio de sus convicciones, para que no fallen. ¿Me estoy explicando, familia? Entonces,
El rico, en medio de la prueba, él no confía en que lo que él tiene lo va a sacar de esa situación. Él se humilla delante de Dios y permite que sea Dios el que tome el control de la situación y que él al final aprenda lo que tenga que aprender en medio de esa prueba por la que está pasando. Y el pobre lo que hace es, ahora, en lugar de humillarse, ¿de qué se humillaría el pobre? El pobre lo que hace es exaltarse de que en medio de esa prueba el Señor le va a mostrar algo, el Señor le va a hacer entender algo y el Señor lo va a llevar, insisto, a algo más. A algo más. Santiago va a estar muy enfocado en hablarnos de que el cristianismo no tiene que ver con riqueza o pobreza. El cristianismo tiene que ver con Cristo y cómo nosotros actuamos o reaccionamos o vivimos teniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas. Versículo número 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Vuelve otra vez Santiago a hacer un poquito de énfasis en los ricos y decirles, es que, señores, la riqueza pues es como una flor, imagínensela. La gloria de los hombres es como una flor. ¿Quién dice eso? Pedro, creo. Miren Santiago cómo lo ilustra. La hierba se seca, la flor se cae y la hermosura perece. Está hablando Santiago de esto material, de esto terrenal, familia. Que aunque nosotros, no sé si ustedes se consideran ricos o pobres, pero en las cuestiones materiales, independientemente de eso, todo esto material es como la hierba y es como la flor. Lo que tenemos hoy se va a secar. Lo que hoy hace que nos veamos gloriosos, nuestra edad, nuestra juventud, se va a marchitar, se va a caer. Y cuando eso se caiga, por eso Santiago nos está advirtiendo desde ahorita. O sea, dejen de confiar ya en quiénes son ustedes, en su belleza, en su esplendor, como la flor, porque eso se cae. No seas de dos almas, no seas de dos almas, no pienses que por lo que hoy tienes, con eso la vas a armar. O tú enfócate en Jesús, porque aunque tengas o no tengas, que Cristo sea tu centro. Que Cristo sea tu centro. Uno de los personajes que pasó por tribulaciones, que pasó por pruebas complicadas en el Antiguo Testamento es José, el soñador. Más o menos desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo hasta que él llegó a un punto en el que fue el segundo al mando en Egipto, pasaron como 13 años en los que este señor tuvo que andar pasando por pruebas y pruebas y pruebas, y en todas esas pruebas siempre confió en el Señor. En todas esas pruebas siempre puso su confianza en Dios, aunque estaba en la cárcel, aunque fue esclavo, aunque etcétera, etcétera, siempre puso su confianza en Dios. Entonces, nuestra confianza, nuestra fe, como siempre lo hemos dicho, no depende de las circunstancias, o no debería depender de las circunstancias. Cuando José es enviado y vendido como esclavo, él tiene que tener su confianza puesta en que Dios va a hacer algo en medio de que él es un esclavo. Cuando él es puesto en la cárcel, él tiene que poner su confianza en Dios de que por algo está en la cárcel. Y si se dan cuenta, ahí José no provocó nada. Todo fueron asuntos externos, situaciones externas. Y eso le llamamos prueba. Cuando ya empezamos a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones, ahí vamos a hablar de otra cosa. ¿Más o menos me estoy explicando? Ok. Versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ok, aquí ya usa otra palabrita. ¿Eh? Aquí ya no habla de prueba, aquí ya habla de tentación. Porque cuando haya resistido la prueba,
De hecho, cuando ustedes se ponen a estudiar un poquito, de alguna manera Santiago usa estas dos palabras para mostrarnos dos formas en las que somos probados, ¿no? Pero Santiago hace una distinción entre una, que es la prueba, y otra, que es la tentación. Fíjense, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No sé si recuerdan, en Corintios leímos que todo lo que nosotros hagamos va a ser puesto a prueba, ¿cierto? Va a ser pasado por fuego, y dependiendo de cómo sea pasado por fuego, entonces se nos dará una recompensa, ¿no? Santiago lo ilustra aquí como una corona de vida. Entonces, familia, otra vez, cada uno tiene que ver cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo eso, siendo creyentes, va a ser puesto a prueba. ¿Sí? Quiero que nos vayamos conscientes de eso. ¿Estamos viviendo en la gracia? Claro que sí. La justificación del creyente es solamente por gracia y nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resto de cosas? ¿Qué pasa con mis obras? Mis obras van a ser puestas a prueba. Mi vida como creyente va a ser puesta a prueba. Y en algún momento, si yo resisto la prueba, entonces voy a recibir la corona de vida que Dios me ha prometido. Esto es diferente a la salvación y a la justificación. Versículo número 13. Cuando alguno es tentado, ya no habla de la prueba, de la tentación, ¿vale? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Pero por qué, Santiago? Pues porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No te entiendo, Santiago. Versículo número 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seduce. Ya entendí. Dios no puede tentarme porque la tentación siempre me va a llevar a cometer un pecado. Dios lo que está haciendo desde el principio con su obra a través de Jesús es eliminar el pecado. Por lo tanto, Dios no puede decir, le voy a poner una tentacioncilla por ahí a mi hija, a mi hijo, para que caiga en pecado. Sería incongruente porque Dios quiere eliminar el pecado. Porque Dios nos tentaría de esa manera. Y dice Santiago, no, por favor. Cuando tengan una tentación, no se les ocurra decir que es Dios el que los está tentando. ¿Por qué? Pues porque Dios no tienta a nadie. Y además las tentaciones se generan en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Desde dentro de nosotros. A causa de nuestros deseos pecaminosos, a causa de la concupiscencia que hay dentro de nosotros, es que somos tentados, somos atraídos y seducidos. Estas dos palabritas son palabras que se usan en el tema de la pesca. ¿Se han visto en las películas o han ido a pescar? Ustedes ahí le ponen una pequeña carnada a su caña de pescar. Cuando la avientan, esa carnada lo que hace es que al pez lo atrae, lo seduce. Y ahí va el pececito. Es atraído y seducido por un deseo que trae dentro. Y si llega a agarrar esa carnada, al rato ya tenemos mojarra frita. Lo mismo pasa con nosotros, familia. No podemos decir que es Dios el que me puso a esa tentación enfrente. No. Soy yo, dentro de mí. La concupiscencia, la maldad, el pecado que hay dentro de mí me seduce, me atrae y voy hacia el pecado. La tentación es muy diferente a la prueba.
La tentación va a medir de alguna manera mi valor, mi conocimiento, pero la tentación me va a llevar hacia pecar, hacia ofender a Dios. Algunos dicen que las pruebas, y estas pruebas santas son cosas que Dios permite, y otros dicen que las tentaciones son algo que Satanás genera dentro del ser humano. Santiago nos quiere hacer entender que el tema de la tentación y de la prueba son dos cosas muy diferentes. Que sí podemos ser probados por Dios, pero jamás vamos a ser tentados por Dios. La tentación nace dentro del ser humano. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús respecto a lo que contamina al hombre? No es lo de afuera lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo de adentro. De dentro del hombre sale todo. El problema no es que yo como hijo le grite a mi mamá o desobedezca a mi mamá. El problema no es que haya gritado. El problema es que dentro de mí hay una desobediencia. Es que dentro de mí hay una falta de deseo de sujetarme a mi papá o a mi mamá. El problema no es que no me congregue. El problema es que dentro de mí no hay un deseo de buscar a Dios. Somos atraídos y seducidos. El camino ancho siempre va a ser lo más fácil y lo más atractivo. Nos atrae y nos seduce. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No puedo decir que Dios me está tentando. Dentro de mí se empieza a generar algo, un deseo. Soy seducido. Hay una necesidad en mí de hacer algo que sé que le va a ofender a Dios. Y cuando eso algo que estoy sintiendo, dice que lo ilustra así Santiago, da a luz, es concebido, perdón. Cuando esto es concebido, es decir, cuando esto de mi corazón se pasa aquí a mi mente, es muy difícil detenerlo ya. Es muy difícil detenerlo ya. Primero es algo que se está generando dentro de mí y después ya digo, sí, lo voy a hacer. Esta seducción, esta atracción hacia el pecado va a estar trabajando dentro de mí. De tal manera que ya no solamente se va a convertir en un deseo, sino en una idea de algo. Entonces, cuando concibe, lo que va a hacer es dar a luz. Ya cuando tengo aquí, señores, no es cierto, déjenme ir desde más atrás. Desde que lo concibo, ya estoy pecando. Por eso Jesús dijo en algún momento, no se trata de que ustedes se acuesten con una mujer que no es su esposa y ya con eso pecaron. No. Desde que desearon estar con esa mujer, ya pecaron. Desde que se dejaron seducir y atraer por eso, ya pecaron. Ahora, por favor, no me vengan a decir que ustedes no lo hicieron, pero si ya lo pensaron, ya lo desearon, ya está ahí el pecado. Por eso necesitamos tanto a Cristo, familia. Porque si somos seducidos y atraídos, que el Señor nos ayude para que no solamente no caigamos, sino que tampoco le demos nosotros pie a esa seducción, para que tampoco se conciba dentro de nosotros esa maldad, ese pecado y después dé a luz. Está ilustrando, ¿verdad? Como si fuera un bebé. Se forma adentro y ya va a llegar un momento en el que va a salir a la luz. Por eso las Escrituras también dicen que no hay nada
oculto que no haya de ser descubierto en su presencia. Nada. Nada. Entonces fíjense cómo se va generando. La tentación provoca eso, generar algo dentro de mí. Esto se concibe y después ya lo ejecuto. Da a luz al pecado. Y hasta aquí ustedes dicen, no, pues está fuerte el asunto. Pues ya pecamos, pero ahí no se queda la cosa. El problema es que después de que hemos pecado, después de que el pecado ha sido consumido, va a dar a luz la muerte. Ya pasó todo eso dentro de mí, tomé una mala decisión, caí, pequé, pues me arrepiento y ya. No, señores, estamos destrozando, haciendo pedazos nuestra relación con Dios. La muerte nos separa de Dios, el pecado. No sé si lo platicamos alguna vez o lo dijimos aquí. Pues claro, yo como hijo me equivoco, entonces lo que va a suceder cuando yo peco es que mi relación con Dios se quebranta, se fractura. ¿Sigo siendo hijo de Dios? Sí, sigo siendo su hijo, pero ya la comunión no es la misma. ¿Cómo me acerco con Dios avergonzado? ¿Cómo me acerco a Él para cualquier situación si sé que hay algo dentro de mí que no me permite acercarme a su presencia? El pecado lo que va a provocar dentro del creyente es la muerte, esta separación con Dios, esta ruptura, esta fractura de mi relación con Dios. Entonces no se trata de, bueno, pues si ya soy su hijo, pues ya, entonces yo hago y deshago. Ya soy su hijo, entonces construyo una relación con Él. Construyo una relación con mi Padre. Sé que si me equivoco, si todo esto sucede dentro de mí, lo que voy a hacer es que voy a fracturar esta relación con Él. Qué diferente es cuando el hijo llega con papá y puede abrazarlo y mirarlo a los ojos y los dos estar satisfechos, en lugar de que el hijo llegue con la cabeza agachada. Pequé contra el cielo y pequé contra ti, Padre. Y esa es una decisión de cada uno. Queremos ver a nuestro Señor, abrazarlo, o llegar con la cabeza agachada y decir, perdóname. Gracias a Dios que estamos en este tiempo en el que podemos todavía, ¿no?, arrepentirnos de nuestros errores y regresar a Él, volver a intentar construir nuestra relación con Él. Pero llegará el momento en que ya no va a ser así. Versículo número 16. Amados hermanos míos, no erréis. No nos equivoquemos. No culpemos a Dios de algo que se está generando dentro de nosotros. No culpemos a Dios de que nosotros hemos sido seducidos y atraídos por el pecado. O que cuando somos puestos a prueba Él nos ha fallado. No nos equivoquemos. ¿Ustedes sabían que después de la pandemia las iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas se vaciaron? Muchas iglesias cerraron. Nos decepcionamos de Dios en la pandemia. Porque Él nos falló. No erremos. No nos equivoquemos, familia. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ustedes y yo tenemos un Dios que no cambia. Que no cambia. Necesitamos recordar quién es Él. Necesitamos recordar que en medio de la prueba, Dios tiene un pensamiento, un plan divino para nosotros como sus hijos. Y que a la tentación nosotros tenemos que resistirla, no dejarnos seducir, no dejarnos atraer por la tentación. No nos equivoquemos, Dios no cambia. Él nos da a nosotros lo necesario para que nosotros superemos la prueba. Él jamás va a poner algo de nosotros con lo que no podamos. Él ya nos dio la fuerza, Él ya nos dio la capacidad. Él nos está dando el conocimiento de su Hijo. Tenemos a su precioso Espíritu Santo, justamente para poder ir superando todas estas cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No se trata de mis cualidades y de mis capacidades, que yo sé que las tienen todos ustedes. Se trata de quién es Él, el Padre de las luces, el cual es el mismo. Él no se anda mudando, Él no tiene dos almas, Él un solo sentir, una misma dirección. En Él no hay sombra de variación. Vamos a terminar con esto, versículo número 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense cómo aterriza Santiago esta idea en la que dice, ¿saben qué? Todo esto de lo que les estoy hablando, esto nace dentro del corazón de Dios para los hijos, para sus hijos, para los creyentes. Él nos hace nacer de su voluntad. Es decir, Dios determinó que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, que nosotros pudiéramos ser justificados, que nosotros pudiéramos ser hechos nuevas criaturas. A Él le nació este deseo de que su creación, sus criaturas, pudiéramos ser parte de este nuevo plan, de este nuevo pacto que Él hizo a través de Jesús, a través del Verbo hecho carne, a través de la palabra. Y lo que está haciendo Santiago es poniéndonos en la posición que deberíamos tener como creyentes. Somos personas nacidas de nuevo. ¿Por qué tendríamos que caer en la tentación? ¿O por qué tendríamos que quejarnos en medio de la prueba? Santiago nos está llevando al punto en el que como creyentes entendemos que Dios nos hará madurar y ser íntegros a través de ser probados. Y también Él nos da la capacidad por medio de su Espíritu Santo de no ceder ante la tentación. Si somos sus hijos, si somos esta primicia de su creación, de este nuevo cuerpo que Él está formando, de este nuevo pueblo que Él está formando, de este nuevo cuerpo que Él está formando, de esta nueva iglesia que Él está formando, entonces familia, Él nos ha dado a su precioso Espíritu Santo para acompañarnos en medio de las pruebas y para no ofenderlo al caer en la tentación. Vamos a ponernos de pie, familia. Todas estas cosas Dios las inspira, no nada más porque se le ocurrió a Dios inspirarlas, sino porque sabe que es una realidad en la vida de los creyentes.
somos puestos a prueba y somos tentados. Eso es innegable. Eso es innegable. Si Dios inspiró esto, justo es para volvernos a dar herramientas para que nosotros sigamos adelante. Para que si ya en algún momento nos equivocamos, pues bueno, volvamos al camino. De eso se trata, que Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a orar cada uno pensando, como siempre lo he dicho, en sus circunstancias, en lo que cada uno está viviendo, y cada uno hable con Dios lo que tenga que hablar. Vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos todo esto, bendito Dios. Y gracias porque al final la idea es estar más cerca de ti, conocer más de ti, saber que en medio de las situaciones difíciles tú siempre tienes algo para darle a tus hijos, algo para hacerlos crecer, para hacerlos madurar, y que también, bendito Dios, tú nos has llenado con tu Espíritu Santo de tal manera que podemos, gracias a ti, a que vives en nosotros, no dejarnos seducir, no dejarnos atraer por las tentaciones. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para no pecar contra ti. Ayúdanos para mantener limpio este templo, la habitación de tu precioso Espíritu Santo. Ayúdanos, bendito Dios, para poderte honrar en todas las decisiones que tomemos. Ayúdanos a salir huyendo de la tentación. Ayúdanos, bendito Dios, a no caer y a no fallarte más. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Pon en mí, bendito Dios, pon en nosotros temor de fallarte, temor de equivocarnos, temor de ofender tu santo nombre. Pon en nosotros, bendito Dios, el deseo de agradarte, el deseo de honrarte con cada cosa que hagamos, incluso con cada cosa que pensemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.